Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Por suerte ya estamos acá. Voy a subir un poquito en la cámara. ¿Por? Y yo salgo por arriba. Ahí está. Ya estamos. Bueno, es cierto. Ni me había dado cuenta. Bueno, acá estamos a la vuelta de la esquina. De nuevo seguimos a la vuelta de la esquina. Yo ya les comenté por qué el nombre, porque surgió por un fallido, pero además siempre hemos vivido en una esquina, así que, digamos, era factible hacer el programa a la vuelta de la esquina, porque acá estamos a la vuelta de la esquina. Bueno, tuvimos una serie de corridas, por eso estamos muy justos, a destiempo, pero no tuvimos luz ayer, hoy también se cortó la luz, que para nosotros es una enorme preocupación, pobre, sobre todo por él, porque estamos en piso 15 y bueno, sería, él puede salir corriendo, yo no. Y aún no sabemos usar paracaídas. Eso, yo en un momento le pregunté, bueno, ¿de qué manera puedo salir de acá? Y no podría, él me dio toda una explicación, pero el asunto es que estamos acá para trabajar un tema que nos concierne a todos en realidad, porque digamos, es impresionante cómo en la Argentina se repite la historia, se repiten los hechos. Y en mi opinión, es esta una de las cuestiones que hacen que la Argentina no pueda progresar. Bueno, si bien no me refiero a eso, esta es una opinión al margen de la nota, sí la nota surgió, yo ya escribí esta nota años atrás, que se llama Tiempo de no olvidar, y fue Delía en su momento el que convocó a una manifestación. Muy terribles los cánticos, que es lo que yo escribo acá, y coincide de alguna manera con esta manifestación que se hizo el 2. El 1. Ah, ¿fue el primero? El martes primero. El martes primero. Todo el tiempo hago lío con si es el martes primero, bueno, con esta cuestión, para, bueno... Criticar a la Corte, que se vaya a la Corte. No, pedir, ¿no? Exhortar que se vaya a la Corte. Que se vaya a la Corte, pero siempre es esta cuestión, o sea, que no haya una Corte de Justicia, pasar por encima de la justicia. Bueno, todas son cuestiones como para ver profundizar qué pasa en Argentina y en la historia de la Argentina. Pero no de los procesados, porque la principal capa de los que estaban todos ahí presentes eran todos procesados. Ah, bien. Mulú, Milagro Sala, estaban todos ahí los grandes. ¿En serio? Claro, por eso decían, otra marcha de los procesados. Bueno. Por eso quieren que cambie la justicia, ¿no? No quieren que los procesen. Bueno, sigamos. Pero bueno, uno de los cánticos que se cantaron, bueno, hace 5 años atrás, o más en realidad, era respecto de los judíos, los vamos a hacer jabón. Esto fue filmado, no puedo olvidar esta cuestión, porque no es un chiste, no se hace una broma con este tema, y con este tema además tan siniestro, y con esta idea de que a mí no me va a pasar, a mí no va, bueno, el que piensa eso, el que está dispuesto a matar, en realidad. O sea, si a mí no me va a pasar, voy al lugar de los asesinos. Y digo, bueno, esto sigo pensándolo en voz alta, porque no he escrito nada al respecto. Pero a lo mejor es una puerta como para profundizar, para pensar en el tema de qué pasa en la Argentina, porque es toda una historia de... Hay antisemitas. Sí, mucha gente, bueno, yo hablo de la judeofobia, bueno, mucha gente antisemita. ¿Por qué no digo antisemita? Porque
estaría hablando, son muchos los pueblos semitas, no solo los judíos. Pero ya... Se ha vulgarizado, sí, sobre todo respecto de los judíos, pero los árabes también son semitas. Yo pienso que se tendría que hablar con más propiedad, porque así, si no, cualquier cosa, la gente se confunde y nosotros tenemos que evitar confusiones. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo no sé si era una película o una serie sobre Dorrego y Lavalle, y la matanza, el fusilamiento el fusilamiento de Dorrego, sí, pero fue escabroso como tantas cosas que han sucedido en Argentina, así situaciones realmente inconcebibles, o sea, no se entiende además porque lo fusilaron. Tampoco se entiende por qué fusilaron a Camila y al cura, digamos, si el mismo padre de Camila dijo que se la llevaba a su casa, que era amiga de la hija de Rosas, y bueno, pero la orden de Rosas fue fusilar y lo fusilaron los dos y ella estaba embarazada. Fíjense qué cosas terribles, que no solo para el cine, que la película fue hermosísima, digamos, sino para pensar cuáles son los hechos que se vivieron acá en Argentina. No estoy segura del nombre. Él es Estanislao. Emanuel Arias. Y era su subdecorado. Bueno, en la película. Pero era exactamente como se llamaba. Camila. Sí, pero no había, no había otra. No, bueno, el apellido no me acuerdo. No, yo te no me acuerdo. Claro, eso es lo que no me acordaba, pero de todas maneras. El nombre de la Camila seguro. O sea, mintieron, se desdibujó, no se entendió, no se quiso entender, que realmente lo fusilaron por orden de Rosas. Eso fue muy bien. Sí. Y que el padre pidió salvarla a ella, porque sabía, y eso está escrito, porque además se escribían cartas, o sea, lo que está escrito es porque en todas estas cuestiones había correspondencia. Pero bueno, todo esto forma parte de la historia argentina y de una serie de distorsiones, además, en la historia argentina. O sea, pero que siempre hay como dos bandos terriblemente separados y que se fundan en el odio el uno al otro, y esto sigue existiendo hoy. Así que bueno, es como para prestar un poco más de atención a lo que fue la historia argentina. Era Camila Borman, es cierto. Pero me viene muy bien que lo busques rápidamente. Pero bueno, voy a empezar a leer esta nota que me afectó muchísimo, la frase de Primo Levi. Lo que he leído en general, escrito por Primo Levi, a mí me ha conmocionado mucho. Y dijo, bueno, aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a volver a hacerlo. Y es verdad, digamos, tanto, no diremos Maduro, pero bueno, sobre todo Maduro, pero digamos, distintos presidentes latinoamericanos han estado, digamos, que niegan la existencia del Holocausto. Chávez, por ejemplo, lo hizo público. Bueno, que no, qué sé yo. No es que no, y no, de ninguna manera, porque fue muy terrible lo que sucedió y la humanidad tiene que hacerse cargo de sus actos inhumanos, digamos, que son muy humanos, porque solo al hombre se le ocurre matar por el placer de matar, torturar, experimentar sobre el otro, como se lo hizo. No lo hace por necesidad. No lo hace por maldad, por el gusto, por el goce
¿no? A mí me tiene toda esta cuestión muy preocupada referida al campo del goce, que se lo ha trabajado muy poco, porque los psicoanalistas más hemos hablado del campo freudiano, pero lo que se está dando en la actualidad, los crímenes, y bueno, digamos, habría que darle a las cosas su lugar. Por ejemplo, cuando se habla de los femicidios, ¿quién educó a sus hombres? ¿Por qué no piensan primero quiénes fueron las madres? ¿Por qué no piensan? Sí, la madre que lo parió. Porque parir, no, pero la madre parir puede parir cualquiera, pero ser una madre no. Digo, es algo que es la que decodifica, que le otorga un significado a la angustia del chico, a las necesidades del chico. Pero bueno, hubo una madre detrás, que es una mujer, digamos, toda esta cuestión de pobres las mujeres hostigadas, golpeadas, pero hay que pensar por qué la mujer va a ese lugar, o muchas mujeres van o fueron a ese lugar. No es para culpar a nadie, porque culpabilizar no sirve para nada, pero sí es para que la gente piense, reflexione, sea responsable de lo que dice y de lo que hace. Pero bueno, voy a leer la nota. Bueno, digo sí, hace unos años escribí esta nota con el deseo, porque sí, me acuerdo muy bien de que ciertos hechos no se repitan. Pero la historia de la Argentina se basa en la repetición de los mismos hechos. Sobre todo respecto del antisemitismo, yo pongo la judeofobia, por lo que les acabo de explicar, que padece mucha gente sin diferenciar ni la extracción social, ni la religión que practique, ni nada, digamos. Es como algo, digamos, a ver, voy a decir un disparate, como algo genético, o sea, absolutamente, pero no, va más allá, absolutamente aprendido. Entonces, a partir de ahí se puede llegar a cualquier cosa, ¿no? Miren, fíjense, por ejemplo, uno pensaría que hay ciertas personas de origen judío que no podrían apoyar determinadas personas que, por ejemplo, apoyaron al pacto con Irán. Y sí lo apoyan, y apoyan. Pero ahí hay otra cuestión. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, en la Italia fascista. La cantidad de poetas, de escritores que apoyaron, de intelectuales que apoyaron a Mussolini. Y entre eso había algunos judíos, como era Rapau. Es Rapau. Gran escritor, gran poeta, uno de los más grandes de la historia de la humanidad, y apoyó el fascismo. Entonces, uno tiene que reflexionar, porque hay gente que, por ejemplo, donde se menciona a gente pobre, yo voy a estar para ayudar a los pobres. Bueno, a mí me parece muy bien, ¿quién no querría hacer eso? Pero esa gente tiene que pensar primero por qué hay tanta gente pobre, por qué aumentó la pobreza, qué hicieron para que esto no pase, nada. Van, declaman y terminan apoyando a quien produjo, o sea, fue el promotor, Produjo, es verdad, fue el promotor de este tipo de cosas. Pero ahí entramos en otro campo, que es el campo en general de izquierda más pseudo-marxista, con ideas pseudo-marxistas. Bueno, vos has trabajado mucho más que son estructuralmente antisemitas. Es verdad. Básicamente porque Marx era antisemita. Entonces, bueno, hay textos de Marx que dan cuenta todo de eso hace que toda la línea de izquierda sea antisemita. A un judío porque rechazan su origen, como lo rechazó en su momento Marx. Se identifican con eso.
Bueno, pero no solo lo rechazó, sino que se aprovechó, de parientes con plata para que lo mantengan, para que lo ayuden. Todo eso está escrito. Sí, está bien. Por ejemplo, había, no me acuerdo el nombre, un tío al que le pedía mucho. También era Joel Phillips. Phillips, yo iba a decir Phillips y yo dije, tiene que ver con la luz. Bueno, también eran judíos conversos. Ese Joel Phillips se convirtió. Y su hijo y su nieto fueron los creadores de lo que es después la empresa Philips de electrónica. Eran gente de mucho poder. Bueno, pero él, independientemente... Y él le mandaba, Marx le mandaba plata a cuenta, ese es lo terrible, a cuenta de la herencia de la madre de él. Marx estaba esperando que la madre muriera para heredarla, y de ahí devolver la plata a Joel Phillips, que estaba casado, era tío, estaba casado con una hermana de la madre, Joel Phillips. Entonces, pero todo por la revolución. Sí, por la revolución. Él se manejaba con gente de poder adquisitivo alto, eran gente muy rica, muy rica. Y bueno, él iba a manguear de plata y le decía, dame anticipame mi herencia. Y bueno, qué sé yo. ¿Vos has escrito algo de esto? Sí, yo, algunas cosas he escrito. Bueno, no tenés que pasar. Bueno, no voy a referirme al lamentable hecho de que el gobierno argentino tuvo una clara participación. Ahí está los avalar al embajador en Nicaragua, Capitanich, que es hermano de Capitanich, de Chaco. Claro, ahí el gobierno da prioridad. Bueno, que concurrió a la asunción del presidente Ortega acusado de delitos contra quienes se le opongan, ¿no? Pero terrible, pero además de tener relaciones con una sobrina... una hija de la mujer. La mujer no es hija de hijastra. Parece que él se acostaba con ella, la violaba. Como Alperovich. No, es una boda. Sí, no, Alperovich es una sobrina, es una hija de la mujer. Una hijastra. La otra es una sobrina. Bueno, pero nadie protesta. O sea, no. Es lo que me llama la atención. Es indignante la falta de principios éticos de todos, el frente de todos, porque se bancan que Capitanich haya hecho desastre, que esté el tipo de Irán, que el de Nicaragua diga que el de Irán es bienvenido a la casa porque es como un hermano. Y bueno, es el responsable, uno de los responsables de organizar el atentado. Y el tipo dice esa barbaridad y acá todo guarda el silencio cómplice. Siempre el problema es la complicidad. Hay cosas que no se podrían hacer si no fuera por la cantidad de cómplices. Por eso, la frase de Primo Levi que mencioné también en mi nota, la que escribí para el 29 de enero, que es el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto, la elegí como epígrafe justamente porque siempre, hace tiempo que tiene actualidad. En realidad, si nos ponemos a pensar, uno de los problemas que tienen los historiadores es que cuando están dando un hecho actual, en el momento que lo están diciendo ya es historia, o sea, como ya pasó, obviamente, digamos, pese a que está sucediendo, en el momento en que se lo dice, ya forma parte de la historia, o sea, dejó de ser actual. Y este es un problema muy serio que tienen los periodistas, tanto los periodistas como los historiadores. ¿Por qué? ¿Cómo referirse a él? ¿A quién? ¿Por qué es un problema eso? Eso es lo que no lo captar. ¿Por qué? ¿Cómo se refieren a él? Cuando decís es un problema para los periodistas. ¿A cuál de todo lo que dije? A este hecho de que cuando se refieren a un tema, ya es historia. Pero lo que no se dan cuenta es que no deja de ser actual. Las dos cosas, es actual y historia. Son las dos cuestiones. No deja de ser actual lo que está sucediendo, pero ya forma parte de la historia y además es importante que se lo diga.
porque solamente cuando se lo pone en palabras, pienso yo en realidad, puede evitarse que se repita. Pero bueno, la repetición es parte de la neurosis. Cuando alguien viene a analizarse, en general dice, bueno, siempre cometo los mismos errores, veo si me puedo curar de esto. Ahora, en la Argentina no puede ir a un psicoanalista, incluso hay psicoanalistas que son cómplices de lo que está sucediendo, muchos. Porque bueno, queda tan lindo decir, vamos a hacer la revolución, aun cuando la palabra revolución presenta una serie de problemas, como por ejemplo volver al punto de partida. En astronomía se le utiliza mucho, por ejemplo, pero no voy a hablar ahora de la palabra revolución, porque voy a seguir con lo que escribí, pero digamos como que todo este tipo de cuestiones deberían ser profundizadas o pensadas de otra manera para evitar que ciertos hechos terribles en la humanidad vuelvan a producirse. Y no estamos exentos. Le voy a pedir, voy a prender el aire. No sé dónde lo dejaste. Hace muchísimo calor. Bueno, lo prendo. Muy bien, 10. Ay, Dios. Pero sí, hace mucho calor. Bueno, por suerte. Pero hoy es un día raro, caluroso, nublado, todo junto, húmedo, rarísimo en Córdoba con todo junto acá, ¿no? No tengo ese recuerdo de 1000 años atrás, de todas las veces que hemos venido a Córdoba. Pero vuelvo a decir, uno de los problemas que tienen los historiadores y los periodistas es que en el mismo momento de narrar, sí, o de comentar lo sucedido, ya ha sucedido o lo que está sucediendo. ¿Dónde lo tenés marcado vos? No, yo hablo de... No, yo voy a hablar de mi nota, Educar para el odio y la destrucción. No, todavía no. Es así, él le encanta. Le encanta, y corrigiendo. Pero a mí también me gusta corregir. Bueno, es una de las coincidencias que tenemos. Bueno, dadas las circunstancias actuales de negación del Holocausto, consideró necesario adentrarse en los fundamentos del nazismo, que con otras variantes y en lugares geográficamente distantes entre sí, insiste en repetirse. En mi nota, Educar para el odio y la destrucción, sostuve que la política del nazismo era de exterminio total de los judíos y todo aquel que marcara una diferencia, ya sea por el color de la piel, la religión o por sostener ideas opuestas al pensamiento oficial. Gerard Pommier, que es un psicoanalista a quien admiro profundamente, en su libro Freud apolítico, establece una significativa diferencia entre racismo y antisemitismo. ¿Y qué es lo que dice? Respecto del racismo, destaca que la cohesión de los grupos xenófobos se afirma en el rechazo a una diferencia sensible, como por ejemplo el color de la piel. En el antijudaísmo, lo rechazado es un trazo espiritual, simbólico, que constituye la marca distintiva de los judíos y que pasa por su invención del monoteísmo ético. Por una concepción de la vida. Por una concepción de la vida. De Dios, de la vida, de Dios, la ley, y por principio, nada más, porque no existe, Dios, no existe. Sí, no existe. No existe físicamente Dios, existe una serie de principios. Sí, pero tampoco se aceptan imágenes. Imágenes, por eso no hay imágenes. Por eso la creación del hombre. Que el famoso arca sagrada, sí, que dice que llevaba a Moisés y que se busca, sí, que es la película de Indiana Jones. Se hace el arca sagrada, en busca del arca sagrada. De Indiana Jones. En busca. Lo que hay es la Biblia, el Tanaj. Son pergaminos, el primer Tanaj escrito. Eso es el arca sagrada. Lo sagrados lo escrito, la ley, que tal ley está todo en principio. Es cierto. Ese es el gran tesoro. Y fue un gran tesoro. Claro. Y hasta tal punto que en los templos se pone
Cuando se pone el templo, se abre el coso, se ponen, lo que se saca son los rollos que luego se leen. No se pone otro objeto. El único objeto que hay es la ley. No, lo que está escrita, la ley escrita que solo está la Pentateuco, para los que no saben. Está bien. Yo me quedo pensando en el que vos escribiste cuando eras un niño. Bueno, Cuando hiciste... que yo escribí, no, está escrito. Ah, yo vi que vos lo habías escrito. Está escrito todo chiquitito. No sé, pero eso está en bueno. miniatura, es los rollos en chiquitos, sí, hay que verlo con lupa. Sí, ahí lo tenías acá cerca. Sí, pero hay que verlo con lupa. No lo escribí, no sabía tanto. No, yo me hice toda la película. Sí, te dice. Uno se hace cada película. Exactamente. Pero vos me das mucho material para películas, para yo de terror. Yo para la película de terror te doy. No, me das mucho material. Especialmente cuando tiro cosas. No, pero de eso no he escrito todavía. Todavía he escrito otras. Bueno, sigamos con esto que me interesa. No, el presidente Chávez. Esperá, tenemos que hacer una interrupción. Está muy bajo. Gus, cortemos ahora unos minutos. ¿Tan rápido?